Buenas tardes, profesor y compañeros en general. El día de hoy voy a exponer el problema número 14 de la PPT de medidas de frecuencia central. El problema dice lo siguiente. En la siguiente gráfica indica qué tanto por ciento de las personas tienen entre 21 y 34 años. Si se sabe que el 35% tiene menos de 24 años. Entonces, lo primero sería llevar de gráfica a una tabla. En este caso, rellenaremos los siguientes datos. Para el primer intervalo, que sería 16 y 20, tendríamos que su frecuencia absoluta es 3n. Para el segundo intervalo, que es 20 y 24, tendríamos que su frecuencia absoluta es 4n. Para el tercer intervalo, 24-28, tendríamos que su frecuencia absoluta es x. Del siguiente intervalo, que sería 28-32, se nota que hay una gran diferencia y sería 4x. El último intervalo, 32-36, se tiene que su frecuencia absoluta es 3n. Entonces, para hallar la frecuencia relativa, tendríamos que hallar el total. Y el total se hallaría sumando todas las frecuencias absolutas. Entonces sumaríamos 3n más 4n más x más 4x más 3n. Sumando las n's nos daría 10n. Y sumando las x nos daría 5x. Entonces si sacamos o factorizamos 5, nos quedaría 2n más x. Lo pondremos acá. 2n, 2, 5, 5, 2 veces n más x. Entonces ya podríamos hallar la frecuencia relativa. Pero no es necesario hallar de todos, solo nos interesan las dos primeras, ya que el mismo problema nos dice si se sabe que el 35% tiene menos de 24 años, por lo que nos da un dato de la frecuencia relativa absoluta, y nos dice los que son menores a 24 años, por lo que a partir de el 24 para abajo sería 35. Entonces, los únicos dos intervalos que cumplen eso serían el intervalo 1 y el intervalo 2, por lo que se pondría 35 acá. Ahora, como bien sabemos, la frecuencia relativa es la frecuencia absoluta sobre el total. Entonces quedaría algo así. 3n sobre 5 por 2n más x. Y abajo quedaría 4n, 5 veces 2n más x. Entonces, como bien sabemos, esta frecuencia absoluta relativa acumulada es igual a su frecuencia relativa. Entonces sería 3n sobre 5, 2n más x. Y como bien sabemos, esta frecuencia relativa acumulada es la suma de estas dos. Por lo que tendríamos la siguiente igualdad. Tendríamos 3n más 4n sobre 5, 2n más x. Lo cual sería igual al 35%.
Y como bien sabemos, 35% se puede expresar como 35 sobre 100. En este caso, lo más recomendable sería pasar este 5 a multiplicar el 35. Y si lo factorizamos, nos quedaría algo más conveniente para simplificar. Nos quedaría 7 por 5, que da 35, y si ese 5 lo multiplicamos por este 5, daría 25, quedándonos arriba 7 por 25, y abajo 100. Y mientras que en el otro miembro nos quedaría 2n más x, y arriba sería 7n. Entonces, como podemos observar, tendríamos 25 arriba y 100 abajo, lo cual es muy probable para simplificar, quedándonos abajo 4. Entonces nos quedaría 7n, 2n más x, igual a 7 sobre 4. Aquí es donde podemos realizar una suposición, en la cual tomaríamos el numerador de ambas fracciones y lo igualaríamos, quedándonos que 7n es igual a 7, entonces n tendría que ser igual a 1. Y si tomamos en cuenta que n es igual a 1 en los denominadores, podríamos poner lo siguiente: 2 por 1 más x es igual a 4, dándonos que x sería 2. Con estos dos valores podemos ya reemplazarlos en la frecuencia absoluta de la tabla, quedándonos algo parecido así. Acá quedaría solamente 3, 4, x sería 2, 4x sería 8, y 3n sería 3. Y el total nos daría 20. Aquí es donde empiezan las suposiciones. Como dice el problema, nos pide las personas entre 21 y 34. Y no existe un intervalo en el cual se mencione 21 o 34. Pero sí podemos suponer que está dentro del intervalo, del segundo intervalo y del último intervalo. Entonces, tomando en cuenta eso, podemos hacer lo siguiente. Tenemos en cuenta que en el segundo intervalo tendríamos 20 al 24. Y lo tomaríamos como si fuera una sola unidad. Todo esto. Y vemos que el 21 se encuentra en esta unidad. Y además está el 22 y el 23. Como bien sabemos, no se toma en cuenta el 24 ya que está en el otro intervalo, por lo que solo tendríamos que tomar entre los valores de 20, 21, 22 y 23. Y nos dice la tabla que solo tiene 4 personas. Y como bien sabemos, las edades no existe 20 medios o 20 cuartos o 23 cuartos. Por lo que podemos asumir que cada persona, que son 4, tomaría una de estas 4 edades. O sea que hay una persona de 20 años, una persona de 21 años, una persona de 22 años y una persona de 23 años. Y el problema nos dice que tomemos a partir de 21.
Entonces, otra vez tomamos acá y a partir de acá empezaría nuestro intervalo. Entonces, en vez de 4, tomaríamos 3 personas. Y lo mismo tendríamos que hacer en el último intervalo, tomándolo como una unidad. Pero en este caso, el problema no nos dice si el 36 es abierto o cerrado. Por lo que lo mejor sería incluirlo. Del 32 al 36. Como bien sabemos está el 33, el 34 y el 35. En este caso, todo el total sería 3 personas. Y el 34 se encuentra en la mitad misma del intervalo. Por lo que podríamos decir que a partir de 34 para acá existe 1,5 personas que cumplen con la condición de 32, 33 y 34. Y a su vez de 34 para 36 existe 1,5 personas. En este caso solo nos interesa la parte de 32 a 34. Entonces diríamos que en este intervalo solo tomaríamos en cuenta 1,5 personas. Muy bien, ahora aclarado todo esto, sumaríamos todas las frecuencias absolutas, lo dividiríamos entre el total y lo multiplicaríamos por 100 para que sea porcentaje. Entonces quedaría algo así. 3 más 2 más 8 más 1,5 sobre 20 por 100. Esta suma de acá nos daría 14,5 sobre 20 y 100. Pero podemos simplificar 20 con 100, quedándonos 5. Y si multiplicamos 5 por 14,5, nos dejaría con 72,5. Lo cual sería la respuesta. 72,5%.